Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sentirnos parte de la trama de la vida implica conocer acerca de los ecosistemas, del ambiente que nos rodea. Por eso le proponíamos para esta mañana a Irene Weiss, que es bióloga científica, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, que nos hable del reino de los hongos, dado que ahí está el inicio y también los hongos están en el final de la vida. Así que, Irene, retomamos y queremos escuchar esta especie de clase, pero de 5 minutos. Bueno, sí, voy a tratar de resumir porque esto nunca se escuchó antes, ¿no? Que los tiempos son tiranos en los medios. Mira, la verdad es que sin los hongos no habría ningún tipo de posibilidad de continuidad de la vida, porque un ambiente sin hongos sería un ambiente sin plantas, y vos sabés que ahí empiezan las plantas, todas las cadenas alimentarias. Y te digo por qué, porque hay una relación muy estrecha entre las micorrizas, o sea, que risa viene de raíz, mico de hongo, ¿no? Que es una especie de, no son raíces, pero porque son organismos muy primitivos, pero para que se entienda, están unidos a las raíces de las plantas y hay una simbiosis, o sea, los hongos obtienen determinados elementos de las plantas, a través de las raíces, y las raíces obtienen de los hongos determinados otros elementos, ¿no? Que si no, no podrían vivir unos sin los otros. Esto no es algo muy conocido, por eso hago hincapié en esto. Los hongos, por ejemplo, necesitan carbono que le dé la planta y a su vez la planta necesita el fósforo que le provee el hongo. O sea, es que hay hongos descomponedores que, bueno, junto con las bacterias y otros microorganismos son, como vos bien decías, el inicio y el final de la vida, porque para el ciclo circular valga la redundancia, no ciclo circular, para el ciclo de la vida, para que vuelvan los nutrientes de nuevo a ser proclives de ser obtenidos por las plantas, se necesita que todas estas moléculas grandes que tenemos en los organismos vivos mientras estamos activos y a la hora de la muerte, todo eso se tiene que empezar a degradar, y las proteínas separarse en los aminoácidos separarse en distintos compuestos simples de nitrógeno que las plantas necesitan, los nitratos, lo mismo los fosfatos. Bueno, todo esto, el rol protagónico lo tienen los hongos y las bacterias, y eso está en la tierra, está en el aire, está en el agua, están por todas partes. Además, bueno, los hongos ya forman parte de la cultura desde los pueblos originarios, porque vos sabés que muchos de los ritos religiosos se hacían con hongos porque algunos tienen propiedades alucinógenas, ¿no? Sí, ¿cómo es tiende eso? a pensar en los hongos como algo, como te decía al principio, solamente los hongos de sombrerito, pero hay muchos hongos microscópicos que uno ni siquiera tiene noción de que existen en todos los ambientes. Y bueno, la verdad es que tienen un papel fundamental. O sea, si la planta no supliera a los hongos de carbono y los hongos no le dieran, por ejemplo, este fósforo que te comentaba, no podría vivir. O sea, es una relación tan vital que fíjate este dato, el 90% de las plantas terrestres tienen hongos en sus raíces. Eso no creo que mucha gente lo sepa. No los vemos, pero están trabajando muy, muy fuerte y muy activos bajo la tierra. Sí, y cuántas especies diferentes hay, es impresionante, ¿no? La cantidad descritas. Sí, y las que no se describieron todavía. Además, pensemos que gracias a los hongos nosotros hoy conocemos los antibióticos, y gracias a una serendipia, que fue una casualidad que le ocurrió a Alexander Fleming cuando descubrió, por casualidad, porque él trabajaba con bacterias, que se le contaminó un cultivo con algo que él no sabía qué era, y resulta que era el hongo que él llamó penicillium, y de ahí viene la penicilina, que fue el primer antibiótico. Claro. Y esto marcó una gran diferencia entre la supervivencia cuando fue el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la gente mutilada por las bombas o por lo que fuere, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial no pudo sobrevivir porque murió de septicemia, de infección generalizada. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, que ya se conocía esta posibilidad del hongo de la penicilina que produce este compuesto, que en realidad es algo que producen muchos hongos para justamente competir con las bacterias, que se reproducen mucho más rápido en ese ambiente de reciclaje de la materia. Entonces, como son más lentos los hongos, tenían que, de alguna manera, a lo largo de la evolución,
desarrollar una característica que les permitiera luchar contra las bacterias, y son estas sustancias que nosotros en este momento aislamos. Bueno, hoy se producen todos los antibióticos de manera, en el laboratorio, de manera artificial, pero al principio se tenían que obtener de los hongos, ¿no? De ahí viene, no sé, todo lo que termina en micina. Fíjate, mices viene de hongo, ¿no? El streptomices, streptomicina, Saccharomyces, saccharomicina, bueno, el penicillium, penicilina. Y bueno, hoy gracias a eso nosotros podemos combatir un montón de enfermedades, aunque ya obviamente por los avances de la química analítica cual y cuantitativa se pueden perfectamente sintetizar, producir en el laboratorio, ¿no? Y eso también evita alergias y cosas que antes los antibióticos naturales producían. Pero en realidad es una característica de los hongos que ellos desarrollaron para lidiar contra las bacterias, y lo usamos nosotros para las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Nos citás el uso médico de los hongos, hablaste de los alucinógenos, y están los comestibles y los venenosos. Sí, hay una diversidad impresionante. Los hongos comestibles, vos no sabés la cantidad de nutrientes y vitaminas que aportan los hongos, sobre todo a las personas que no comen carne, ¿no? Los vegetarianos. Pero hay los que veganos. elegirlos muy bien, ¿no? Porque ha habido muchos casos de personas que han ingerido una variedad venenosa y realmente son letales, ¿no? Sí, son tremendos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es tan importante estos también, que son emprendimientos de triple impacto. Mira, uniendo lo anterior de lo que hablábamos en la primera fracción de la entrevista con esto. Si vos hay emprendimientos de triple impacto donde se cultivan de manera muy, muy cuidada. Vos le pones un sustrato que es estéril en muchos aspectos, y le pones ahí las esporas de los hongos, pinchás la bolsa donde vienen estas... que la gente de estos emprendimientos te vende, ¿no? Pinchás, yo lo he experimentado en casa. Lo pinchás con algo punzante, con un punzón, y lo dejás en una atmósfera húmeda, en algún lugar de la cocina, así cerca del calorcito del horno, y empiezan a salir los hongos comestibles, que esos son absolutamente seguros porque están digamos, preparados en un ambiente de tierra estéril y con todos los nutrientes que necesitan dentro de esa bolsa. Entonces, al hacerle vos los agujeros, por ahí asoma la parte de fructificación, que es el sombrerito, que justamente después vas cosechando y vas preparando. Entonces ahí tenés la certeza, porque hay muchos que son muy parecidos, como vos bien decías, claro, los comestibles a los digamos, a los venenosos. Por eso yo siempre aconsejo nunca, si no se conoce realmente, nunca juntar hongos sin saber y cocinarlos, ¿no? Eso. Los pueblos originarios tenían muy clara la diferencia, y bueno, nosotros estamos muy alejados de los pueblos originarios acá en la ciudad. Irene, muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros, lo agradecemos especialmente, sabemos lo poco que has dormido con tus clases al exterior y demás, así que muy agradecidos y sigamos en contacto para lo que haga falta. Es un placer para mí, Sergio, vos sabés bien, así que con mucho gusto, las veces que quieras ya sabés que contás conmigo. Abrazo grande, que tengas un buen día, Irene. Igualmente, Sergio, besos. Irene Weiss, bióloga, científica argentina, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, también en Sábado Verde. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.